Después de ver cómo en XML uno de los objetivos fundamentales es definir lenguajes basados en XML o lo que hemos llamado vocabularios XML, vamos a ver muy rápidamente cómo se definen estos lenguajes para tener una idea de qué es lo que nos hace falta definir. En la transparencia anterior habíamos visto cómo lo que necesitábamos era definir cuáles son los elementos del lenguaje, cuál es el anidamiento entre los elementos para ver cuáles van encima de otros o pueden ir en el árbol jerárquico encima o debajo de otros, qué atributos tiene cada elemento y si un elemento tiene atributos o puede tener atributos por defecto, atributos obligatorios. Todo eso me define el lenguaje o vocabulario XML concreto. Bien, pues para hacerlo utilizamos lenguajes de definición de vocabularios XML. Los principales, o al menos los que os voy a introducir ahora muy rápidamente, son estos tres. DTD es el más clásico, el que se utiliza desde los comienzos de XML, es razonablemente simple y quizás tiene el principal problema de que no está escrito en XML el mismo. Es un lenguaje diferente en el que por lo tanto no puedes aplicar las herramientas de XML. Para evitar este problema o para resolver este problema se diseñó XML Schema, que es el, entre comillas, nuevo estándar para XML, ya tiene unos cuantos años, que permite también definir lenguajes XML o vocabularios XML y que está escrito el mismo en XML también, o sea, el mismo es también un vocabulario, un lenguaje XML. Por lo tanto, sí que se pueden con él utilizar las herramientas de XML y todos los mecanismos que hemos estado viendo y que vamos a ver en este tema. Sin embargo, tiene el problema de que quizás es demasiado complejo. También es muy completo. Es decir, que permite, por ejemplo, definir con mucho detalle las relaciones entre los distintos etiquetas que queremos tener en el lenguaje, pero eso hace que sea también bastante complejo. Para evitar esa complejidad en parte, se diseñó RelaxNG, que es una alternativa a este estándar XML Schema, siguiendo un poco el mismo principio de utilizar XML para definir los lenguajes XML, por lo tanto RelaxNG también es un vocabulario XML, y a diferencia del anterior, pues es más sencillo. Bueno, de estos tres, en cualquier caso, solamente vamos a ver con un poquito de detalle en la siguiente transparencia tenéis un ejemplo de cómo se marcarían los lenguajes en los que está escrito un documento. Hasta ahora hemos visto ya la primera línea de un documento cualquiera, entonces imaginaros que todo este parrafito sería el comienzo de un documento XML. Repito que ya hemos visto qué significaba la primera línea, pues en realidad era metainformación indicando que esto es XML, versión 1.0, la codificación es Latin 1. La siguiente línea es la que me indica cuál es el lenguaje en el que está escrito el vocabulario XML en el que está escrito este documento. Como veis, se introduce con la etiqueta doctype y veis que igual que en la metainformación indicando que esto era XML iba con menor interrogación y se cerraba con interrogación mayor, parecido a como se hace XML en cuanto a menor y mayor, pues aquí se hace algo parecido pero con exclamación, menor exclamación y simplemente se cierra de esta manera. ¿Vale? Entonces aquí tenemos un elemento doctype típico que me dice esta es la raíz del documento que te vas a encontrar a continuación, o sea, esta es la etiqueta que te va a marcar dónde empieza el documento, el árbol XML, y para este documento vamos a utilizar una definición pública. Pública quiere decir que está publicada en algún sitio, o sea, que no está en este mismo documento. Veremos dentro de un momento cómo la definición también se puede embeber dentro del propio documento. Pública indica que no está en este documento, sino que está publicada en algún lugar. ¿Dónde? Pues tenemos dos campos para verlo. En este caso tenemos primero una etiqueta que debería poder encontrarlo en un catálogo y una referencia concreta a un sitio donde yo debería poder encontrar la definición en caso de que no la encuentre en el catálogo. El catálogo al que me estoy refiriendo es un catálogo de lenguajes XML, de vocabularios XML que tienen que tener instaladas las herramientas XML de mi sistema. El catálogo puede ser local o remoto, pero en el fondo
Lo importante es que si yo le paso esta etiqueta al catálogo, pues me devolverá la descripción de un vocabulario XML. Y por tanto, mi herramienta podrá comprobar si este documento es conforme o no es conforme con esa definición. Como veis, las etiquetas siguen un formato jerárquico. Esto lo podemos leer como esto es un DTD, que en este caso va a ser un DTD, pero digamos esta es una definición de lenguaje dentro de las definiciones de lenguaje escritas por Norman Walsh. Normalmente este primer campo es el campo de la organización que ha definido el lenguaje. Norman Walsh es alguien muy importante dentro del mundo XML y tiene su propio espacio de nombres. A continuación, dentro de los que ha escrito Norman Walsh, podríamos ir dentro de su carpeta, por así decirlo, de definiciones de vocabularios XML. Concretamente me refiero a la que se llama DTD DocBook XML v3.1 y además a la versión en inglés. Bien, y como decía, alternativamente a encontrar en el catálogo mediante esta etiqueta, pues lo podríamos buscar, en este caso directamente en el sistema de ficheros, en este fichero. Naturalmente, buscarlo en un fichero no es en muchos casos una buena idea, porque el documento que tenga esté marcado pues puede pasar de una máquina a otra, y aunque a lo mejor en mi máquina pueda encontrar la declaración del lenguaje en este fichero, pues muy probablemente en otras máquinas, incluso si está instalado, no va a estar instalado en este directorio y en este nombre de fichero. Por eso es mucho más habitual encontrar en ese campo o en ese elemento una URL, como es el caso aquí. Veis que este es otro ejemplo de declaración muy similar, donde igualmente tenemos la primera línea que me indica que esto es XML, etc. Luego tenemos la declaración de doctype, que de nuevo me dice que article es el elemento raíz y que la definición del lenguaje es pública, está publicada en algún lado. En este caso tenemos, igual que antes, la etiqueta con la que yo la podría encontrar en un catálogo, el nombre único, digamos, de la descripción, pero además me dice, bueno, también la puedes encontrar aquí. O sea, te puedes ir directamente a esta URL, sea la que sea, y te lo descargas ahí. Claro, una URL es mucho más interesante porque si las herramientas XML saben descargarla, pues es mucho más probable que la vayan a encontrar. No va a depender de la instalación en mi sistema concreto. Bueno, y como os decía, estas son las formas de indicar qué lenguaje estoy utilizando dentro de toda la familia XML, qué lenguaje XML, qué vocabulario XML estoy utilizando en mi documento. Por la vía de decir, bueno, vete a buscarlo a donde está, porque es una definición publicada y por lo tanto lo puedes coger. Pero para ver un ejemplo de cómo es un DTD, vamos a utilizar un doctype de otra manera. Veis que aquí, igual que antes, tenemos un elemento doctype que me va a decir, igual que antes, Joke es el raíz, es el elemento donde va a comenzar la jerarquía de nodos que pueda tener el árbol XML, pero veis que aquí a continuación, en lugar de poner public, tenemos un texto entre corchetes, este texto. Los corchetes indican, en este caso no tienes que ir a buscar una declaración del lenguaje publicada, simplemente tienes que leer lo que viene a continuación, lo que viene entre estos corchetes, porque eso es la declaración del lenguaje. Por lo tanto, lo que estamos viendo en estas 4 líneas es la declaración de un lenguaje XML, o la declaración de un vocabulario XML. Y que, como vais a ver, nos va a definir lo que hemos dicho antes que necesitamos definir para definir un vocabulario XML, que son las etiquetas, el anidamiento entre etiquetas, los campos, los atributos, que pueden tener las etiquetas y qué atributos de ellos son obligatorios o son atributos por defecto. Podéis ver que el documento completo empezaría aquí arriba y terminaría aquí abajo. Por lo tanto, el documento de verdad escrito en este lenguaje XML que estamos definiendo es este de aquí. Todo esto que vemos al principio son metadatos para ese documento. La primera línea de declaración de que esto es un documento XML escrito en ISO Latin 1 y luego la declaración de cuál es el vocabulario concreto de XML en el que está escrito por la vía de definirme el vocabulario aquí dentro. Y repito, este es de verdad el documento XML. Pero claro, con esta declaración que vemos aquí arriba, pues una herramienta automática podría perfectamente analizar este documento aquí abajo y ver que es conforme con la declaración y que cumple o no cumple la declaración que veis aquí, por lo tanto es sintáctica y semánticamente correcta. Bien, por empezar a ver entonces cómo interpretamos estas 4 líneas, podéis ver que primero tenemos
una etiqueta que nos indica qué estamos definiendo. Element quiere decir estoy definiendo un elemento. Aquí estoy definiendo un elemento que se llama joke, que he dicho además antes que es el elemento raíz, y de esta manera estamos definiendo cómo se anida el elemento joke, o más bien qué podemos anidar debajo de él. Aquí estamos diciendo, entre paréntesis, que podemos anidar un start y uno o varios end. Eso quiere decir que tiene que haber una etiqueta start, que efectivamente la hemos definido aquí abajo, y que tiene que haber una etiqueta end, que efectivamente la hemos definida aquí abajo. Perdón, aquí abajo, hasta aquí. Este más después del end es el que indica una o más versiones. Bueno, utiliza unos símbolos similares a los de las expresiones regulares, donde por ejemplo asterisco quiere decir 0, 1 o más, un más quiere decir 1 o más. O sea, en este caso tenemos que tener, repito, un elemento start y al menos un elemento end, pero podría haber más colgando de joke. Por lo tanto, con esto ya podríamos decir que si yo lo pintara como un árbol como este, donde yo tuviera joke en el raíz y de él me colgara un start y un elemento end, pues sería conforme con esa definición. También si yo tengo un elemento joke que tenga un start y 1, 2 y 3 elementos end. Este sería un end, este sería otro end y este sería otro end. Este sería un documento que también cumple con esa declaración. Por lo tanto, estos dos serían documentos correctos, o más bien árboles XML correspondientes a documentos XML correctos según la definición que estamos viendo. Además de definir los elementos y su anidamiento, definimos también los atributos que pueden tener. Y aquí estamos diciendo, con el attList, que joke tiene un argumento que se llama title, cuyo valor es un cdata. Cdata, sin entrar en detalles, es básicamente un string de caracteres. Y además, donde decimos implied, quiere decir que tiene que haberlo, que es un elemento obligatorio. Por lo tanto, estamos definiendo aquí la otra parte que nos faltaba del lenguaje, que como hemos dicho en la primera transparencia que hemos visto hoy, es la lista de atributos y las características de estos atributos. Esto es si son obligatorios, si hay atributos por defecto, etc. En este caso hay un atributo obligatorio para el elemento joke que se llama. Bueno, y luego nos queda nada más por definir, como decíamos antes, los otros dos elementos. Ya hemos dicho que son elementos start y end, y su anidamiento. ¿Qué puede haber debajo de un start? Pues un pcdata. ¿Y qué es un pcdata? Pues de nuevo, simplificando un poco, básicamente un string. Es en realidad la parte del documento que estoy anotando. Es, digamos, una parte del documento que quiero anotar diciendo esto es el elemento start. Y repito, normalmente es un string, una cadena de caracteres. Y a end le ocurre lo mismo. ¿Qué puedo colocar dentro de un end? O debajo de un end en el árbol. Pues lo que tenemos dentro del paréntesis, de nuevo un pcdata, de nuevo un string. Bueno, y aquí podemos ver un ejemplo de un documento que conforma con esto. Equivale un poco al esquema que hemos visto de estos dos, pues aquí, el de la derecha, pero con un solo elemento, perdón, con dos fines. Bueno, lo voy a poner mejor aquí. Tendríamos joke y tendríamos un start, voy a poner solo el inicial, y dos end. ¿Vale? Este sería el árbol correspondiente. Y veis que efectivamente cumple con lo que hemos dicho en la definición. Tenemos un elemento joke, que es el elemento raíz, tiene un atributo, debería tenerlo, title. Esto es una pequeña rata, debería ser unas comillas como estas, son solo caracteres de comillas. Bueno, este es el título, como indicábamos aquí, que tenemos que tener un campo título que es obligatorio y que es un string. Y luego tenemos el elemento comienzo, que efectivamente debajo tiene un texto, una cadena de caracteres, y dos elementos end, que tienen dentro, pues cada uno de ellos también una cadena de caracteres. Y esto es todo lo que vamos a ver sobre DTDs y cómo definirlos, pero espero que al menos ya os hagáis una idea de qué es lo que se puede hacer o cuando estamos definiendo un lenguaje, un vocabulario XML. Bueno, y a continuación voy a empezar otra grabación donde vamos a ver ya cómo procesamos XML con las bibliotecas más habituales.